Días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bien, le voy a invitar a que por favor se ponga de pie. Tome su lugar y por favor abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Junte a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Cuando lo encuentre, dígame amén para que leamos todos juntos, por favor. Eso. Déjale, hombre. Hebreos 11, 6. ¿Lo tiene? Bien, leemos todos juntos en el nombre del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando nosotros venimos el día domingo, muchas motivaciones pueden mover nuestro corazón para que estemos acá. A veces venimos por cumplir, lo que no está del todo mal, porque es un mandato congregarse. A veces venimos porque tenemos deseos de ver a nuestros hermanos o hermanas que no hemos visto durante la semana. A veces venimos porque tenemos alguna necesidad particular que creemos que Dios puede responder. Y no es del todo malo, pero a veces venimos sin la expectativa de que Dios puede hacer algo. Y cuando veo la escritura en Hebreos, me desafía a buscar al Señor, no solo de manera honesta y sincera, sino a esperar lo que Dios tiene para nosotros. A veces nuestra teología nos ha llevado a pensar que casi tenemos que buscar a Dios sin esperar nada de Él. Y la verdad, hermanos míos, es que si nos acercamos a Dios, podemos esperar de Él. Seguramente Dios no está presto a cumplir todos los caprichos que tengamos, pero Dios sí está presto a galardonar, dice la Escritura, a los que le buscan. Y yo no sé si usted lo ha vivido en la práctica, pero a mí Dios me dio una hermosa familia que estoy seguro que no merecía. Dios me ha dado hermosos hermanos con quienes compartir la fe, de lo cual tampoco soy digno. Si escalamos, Dios nos ha dado una salvación que le aseguro que ninguno de nosotros merece. Y así suman y siguen los regalos que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente se cumple la Escritura. Que si nos acercamos en fe buscando al Señor, Él no solo está presto a responder la necesidad de nuestra alma, sino que además Él va a galardonar, va a premiar a los que le buscan. Y no buscamos al Señor por los premios, sin duda, pero yo le aseguro que el Señor conoce nuestra necesidad y es capaz de bendecir nuestras vidas. Con eso en mente, hermanos míos, yo les voy a invitar a orar para que tengamos la expectativa de que cada domingo que nos congregamos, algo Dios puede hacer en nosotros. Más allá de lo que pensamos, más allá de nuestras expectativas y a veces mucho más allá de lo que nosotros creemos necesitar. Pero Él es Dios y es un Dios maravilloso, hermanos míos. Oremos. Señor, queremos alabarte en esta mañana, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por lo fiel y misericordioso que has sido, Señor. Señor, no deberíamos estar ni siquiera en pie acá delante de ti por causa de nuestros pecados, de nuestro corazón corrupto, Señor, de nuestras malas decisiones. Pero tú sigues siendo Dios y sigues siendo fiel. Y estoy seguro que hoy día no solo estamos acá, Señor, para recibir tu palabra, que es lo más importante, y para adorarte, sino que hemos disfrutado de alimentos, Señor, tenemos vestidos sobre nuestros cuerpos, tenemos una casa a la cual llegar, Señor. Tu gracia ha sido demasiado abundante para con nosotros. Y queremos alabarte hoy día y agradecerte, Señor. Queremos pedirte como congregación, Señor, que bendigas, Señor, a los que te buscan. Señor, que consueles a los que están hoy día pasando aflicción. Que animes a los que están desanimados, Señor. Que exhortes a los que están rebeldes, Señor. En definitiva, Señor, que tu presencia hoy día, como dice la Escritura, que habita en medio de tu pueblo, sea manifiesta a todos nosotros. Te alabamos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, tu nombre por siempre siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido
Bueno, llegar a fin de año, como es el día de hoy, 31 de diciembre, es inevitable que podamos reflexionar y hacer un balance de cómo ha sido nuestro año. Algunos podríamos decir que fue un buen año, algunos podrían decir que fue un pésimo año, otros que fue más o menos. Pero bueno, más tarde vamos a estar con nuestras familias teniendo buenos deseos, saludos, abrazos de Año Nuevo, buenos deseos para el año 2024. Y estos deseos pueden ser en temas de salud, vida, trabajo, estudios y cuantas cosas tengamos por delante. Sin embargo, estas expectativas se pueden ver frustradas al poco tiempo, solamente si son buenos deseos, porque no tienen un fundamento sólido como es la palabra de Dios. Bueno, y quiero compartirles lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25, que dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él los abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como acabamos de leer en estos versículos, la palabra del Señor nos exhorta a poner toda nuestra confianza en algo que es verdaderamente sólido, que es Jesucristo, y la promesa que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, les invito a que continuemos alabando al Señor y teniendo esto en mente, confiando en nuestro Señor, que Él ha prometido que nos guardará hasta el final. Dios, en el plan que creó en la
se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por ver. A vivir por fe y no por ver. A vivir por fe y no por ver. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorad.
Dar un aplauso al Señor. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad, Señor, con nosotros, por el amor que has derramado en esa cruz por nosotros, Señor, porque no siendo merecedores de nada, Señor, tú tuviste compasión de nosotros y te acercaste a nosotros, nos recogiste, Señor, de los cenagosos, de las tinieblas y nos trasladaste a la luz, al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque eres fiel, Señor, porque a pesar de nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, porque te fallamos, Señor, pero tú permaneces fiel, Señor, y siempre esperas que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, Señor, en arrepentimiento, Señor, humillados ante tus pies, Señor. Te damos gracias esta mañana porque podemos estar acá, Señor, reunidos en tu iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, Señor, para alabarte, bendecirte, Señor, por sobre todas las cosas, mi Dios. Reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro suplidor, que a ti podemos acercarnos, Señor, en oración para pedirte lo que está en nuestro corazón, Señor, y que sea ejecutado conforme a tu gracia y a tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, como iglesia por la red de Iglesias 316, Señor. Te rogamos por la hermandad, la comunión de las iglesias, Señor, para que haya también crecimiento, fortalecimiento, Señor, entre los miembros, Dios. Señor, te rogamos por esta red, por la Fundación Generación, que trabaja también, Señor, en la formación de pastores y líderes, Señor. Señor, podemos ver las estadísticas y hay muy pocos hombres dispuestos, Señor. Te rogamos por esta red que trabaja con ellos, Señor, y te rogamos para que tú también envíes más obreros a la mies, Señor. Señor, oramos también por nuestra iglesia, donde hay oficiales y diáconos, Señor, preparándose, mi Dios, para el servicio tuyo, Señor. Oramos por Jonathan, nuestro pastor, Señor, que ha iniciado ya su proceso acá en la iglesia, Señor, por su familia. Te pedimos que le guarde y les bendiga, Señor. Oramos por el pastor Arturo, por su familia, Señor, por fortalecimiento, por darle sabiduría en los procesos que vienen, Señor. Oramos también por nuestra iglesia, Señor, para que sea una iglesia familiar, Señor, donde podamos congregarnos, Señor, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, Señor, para adorarte, para crecer en la gracia y conocimiento tuyo, Señor. Oramos también para que la predicación de la palabra, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor, centrada en la Biblia, en tu palabra, en la Santa Escritura, Señor, centrada en Cristo, Señor, que la predicación sea cristocéntrica, Señor, que no nos apartemos de la sana doctrina, Señor, a pesar de los embates que hay por fuera, Señor, de las tentaciones que hay también de otras doctrinas, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a la predicación de tu palabra, Señor. Oramos también por un lugar definitivo, Señor, donde podamos congregarnos. Te damos gracias porque tú has sido fiel con nosotros, no has permitido que estemos fuera, Señor, sino que nos has dado este lugar provisoriamente, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Ha sido de bendición para la iglesia, pero también te rogamos, Señor, si es tu voluntad, otorgarnos prontamente un lugar definitivo para poder congregarnos, Señor. Oramos por la predicación de la palabra, Señor. Lo que va a ocurrir ahora, lo que ocurre cada domingo, Señor. La predicación de la palabra también en nuestros hogares, Señor. Que aquellos sacerdotes que están a cargo de sus hogares, Señor. Por hombres y mujeres, Señor, que están a cargo de sus familias, para que también sea predicada tu palabra, Señor. Santa y perfecta, Señor. Fiel, Señor. Que sea predicada con unción, Señor, para tu familia, para tu iglesia, Señor. Te rogamos, Padre. Oramos también por los ministerios de la iglesia, Señor. Los que trabajan con los pequeños, con los jóvenes, con los niños, Señor, con nuestros bebés, el equipo ministerial, los que están a cargo de la alabanza, Señor, los que trabajan en grupos pequeños, los DNA, los grupos de discipulado, el trabajo que se hace en la iglesia, Señor, el servicio, Señor. Oramos para que sea tu corazón, Señor, puesto en los corazones nuestros, Señor, para el servicio de tu iglesia, Señor. Tú has puesto dones, Señor, tú has dado dones, repartido dones en tu iglesia, Señor, que sean ejercitados esos dones en tu iglesia, te rogamos, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, fieles, Padre, fieles a ti, Señor, primeramente, Dios. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Cada día te necesitamos más, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de tu presencia en nuestras vidas, de que tu Espíritu Santo gobierne nuestros corazones, Señor, para que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Te necesitamos para ello, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, porque confiamos, Señor, en que nuestras oraciones son oídas, Señor, a ti por medio de Cristo, Señor. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Señor, con gemidos indecibles, Señor, para que pueda también llegar la oración a tus oídos, Señor. Y confiamos, Señor, en que estos ruegos y estas peticiones, Señor,
también sean escuchados y respondidos a tiempo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias por todo, Señor. También aprovechamos de orar por los que están enfermos, Señor, nuestra iglesia, las necesidades que hay, Señor. Matrimonios, familias, hijos, Señor. Por aquellos que tienen necesidad también física, Señor, que están padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, Señor. Por aquellos que están con un problema también emocional o en su mente, Señor. Oramos para que tú seas también libertando, Señor, las mentes de aquellos que están cautivos, Señor. Oramos, Padre, por aquellos que necesitan de ti también, Señor, para una ayuda oportuna y socorro tuyo, Señor. Gracias, Señor, gracias porque podemos confiar en ti, que eres un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios que nunca falla, que nunca duerme, que nunca descansa, siempre estás ahí, Señor, porque tú has dicho que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, Señor. Y confiamos en tu providencia, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. La gloria es solamente para ti, Señor, solamente para ti, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Pasamos las ofrendas. Vamos a hacer algo que es parte también de nuestra adoración, como cada domingo, que es presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos ahí al Señor. Lo hacemos reverentemente y con un corazón humilde. Amén. Amén. Sí. Sí. Presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú la semilla, aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramarás. Tú la semilla, aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará. Sobre tus hijos hoy derramará, sobre tus hijos hoy derramará, sobre tus hijos hoy derramará. Señor, recibe esta adoración a través de las ofrendas. Oramos, Señor, para que siempre también haya abundancia de pan en tu casa, en el pueblo tuyo, en la familia, Señor, y que tú sigas como siempre siendo ese Dios fiel y generoso que suple nuestras necesidades, Señor, y nos da también, Señor, para poder sembrar y compartir con aquellos que necesitan más que nosotros. Te alabamos, Señor, en este día y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia, Dios les bendiga. Queremos orar para que nuestros niños vayan a su clase, así que por favor, prepárense. ¿Dónde están los niños? ¿Sí? Muy bien, prepare su corazón para ir a clase. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque tú nos permites estar juntos y poder compartir tu evangelio. Y Señor, gracias porque hay maestros y maestras, Señor, que han dispuesto sus vidas también para poder servir a tu pueblo y a nuestros hijos, a nuestros niños. Señor, bendice, Señor, su dedicación y aquella exposición de tu palabra, Padre, y que esa palabra pueda dar fruto en ellos, como también esperamos que dé fruto en nosotros en este lugar. Oramos, Señor, y confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros niños pueden salir a sus clases. Y por favor, cada uno de nosotros busque en su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, por favor. Okay. Hechos, capítulo 12. ¿Ya lo tiene?
Hechos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 25. Es una historia, una narrativa toda conectada y es muy importante tener claro que esto es una gran historia, aunque hay pequeñas secciones dentro del capítulo. Da la impresión que fueran temas separados, pero no. Este escritor Lucas nos ha dado este párrafo para entender algo que espero que el Señor también aliente nuestros corazones en este último culto de fin de año. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es una gran historia, ¿no? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Somos tu pueblo. Y hemos dispuesto este tiempo, Señor, en nuestra debilidad y en nuestra necesidad de estar delante de ti, Señor, para que tú hables a nuestro corazón.
Señor, somos pecadores. Yo soy el primero, Señor. Y necesitamos de tu palabra, Señor, para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Porque no es difícil perdernos, Señor, en nuestros pensamientos y errar, Señor. Y es por eso que rogamos que hoy, por medio de tu Espíritu Santo, tú hables a nuestros corazones, Señor. Y que tu palabra santifique nuestras almas, Señor. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor, y usas a personas como yo imperfectas, Señor, para predicar, Señor, hoy tu palabra y que esta palabra entre en nuestros corazones y tú te glorifiques, te santifiques en tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía nuestro querido hermano Homero al principio del devocional, probablemente para algunos de nosotros o todos, este ha sido un año muy desafiante, muy difícil. En lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, probablemente todos hemos vivido momentos complicados o estamos viviendo momentos complicados y es parte de la experiencia humana. Y como decía nuevamente, tomándome las palabras de Homero en la introducción, en el devocional, todos hemos vivido experiencias y hemos confiado en el Señor y hemos visto cómo Dios ha sido bueno y nos ha también sostenido. Y creo que cuando vivimos experiencias como cuando estamos en un momento del año donde estamos cerrando una etapa, estamos haciendo una especie de evaluación, probablemente todos, de una manera directa o indirecta, estamos tratando de reflexionar sobre lo vivido y con la esperanza de lo que propondrá el siguiente año. Yo creo que es interesante también reconocer que para nosotros durante el año no siempre ha sido tan claro y fácil ver la presencia de Dios y las certezas en nuestro corazón cuando las cosas se ponen duras. A veces, y es verdad, en la experiencia humana y la experiencia cristiana en particular, nuestra fe fluctúa, nuestra fe vacila. Hay momentos donde no es tan claro que vemos a Dios, ese Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Teológicamente lo sabemos, que Dios es soberano, que siempre está con nosotros. Pero cuando estamos en el día a día, cuando estamos en la batalla, en la lucha, no siempre es tan claro para nosotros. Y probablemente eso hace fluctuar nuestros momentos de oración, hace fluctuar nuestros tiempos de devoción, hace fluctuar nuestro aliento y nuestro ánimo. Y es verdad. Y la Biblia tampoco esconde esa realidad. Los que estamos aquí no somos personas de fe intachable, que nunca hemos dudado. Los que estamos aquí no somos personas que nunca hemos vacilado en lo que creemos. También hemos dudado. Y la Biblia, hermanos, nos pone de lleno en esta realidad. Y al mismo tiempo, a pesar de que pareciera a veces, y en la experiencia cristiana pareciera que las cosas están fuera de control o se van a derrumbar, Dios sigue en control. Dios sigue siendo un Dios soberano y un Dios que siempre se sale con la suya, un Dios que siempre gana. Y lo importante, y espero que el mensaje de esta mañana aliente nuestros corazones, es que aquellos que hemos creído en Jesucristo, a pesar de esas falencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no siempre hemos sido personas llenas de fe intachable, estamos del lado del que siempre gana. Estamos en el equipo de aquel que siempre gana. Y eso es importante, porque a pesar de nosotros salimos victoriosos porque hay uno que siempre gana. Y es por eso que la Escritura dice en 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Él siempre gana. Así que espero que este texto y en su contexto completo nos ayude a ver este Dios que gana, porque si Él gana, nosotros ganamos. Y eso es importante, si Él gana, nosotros ganamos, si estamos en el lado correcto del partido. Y una de las cosas que este texto, y en 3 puntos lo quiero ver, Dios nos va a mostrar cómo Dios siempre gana, aun cuando parece que hay una derrota, aun cuando parece que todo se arruinó, Dios siempre gana. Si usted mira en este contexto, en el versículo 1, si lo ponemos aquí en pantalla, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así parte el capítulo. Qué interesante, ¿no? Nos introduce en el reinado de un rey que no era un buen rey, era un rey también que tenía, por supuesto, como la mayoría de los reyes que aparecen en la Escritura, no eran buenos reyes. Era el rey, uno de los reyes Herodes. Hay varios Herodes, por si acaso, en la Biblia, ¿no? Y ya voy a explicar algo de eso. Y pareciera que este rey está haciendo una especie de experimento.
Está tratando de pulsar un poco a la multitud, de entender cómo el pueblo se está moviendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los cristianos en ese tiempo no eran las personas aceptadas, eran los rechazados, eran los perseguidos. Y los judíos, los hebreos, particularmente, sobre todo los religiosos y el pueblo detrás de ellos, estaba detrás de los judíos. Perdón, de los cristianos. Querían matarlos, querían atribularlos. Y para ganar votos, esto es muy político, ¿no? Muy político. ¿Qué hacen los reyes cuando el pueblo quiere algo? Les dan lo que ellos quieren. O sea, la mayoría, y si ellos desean que maltraten a los cristianos, por supuesto el rey va a entrar en eso. Pero ¿cuánto maltrato tengo que hacer? Este rey tenía que pulsar un poco la reacción de ese pueblo. Y lo primero que hace es tomar a Jacobo y lo mata a espada. Lo primero que hace, a ver cómo reacciona el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice la Escritura? El verso 3. Y viendo que había agradado a los judíos, o sea, mató a uno y esto agradó a los judíos, ahora procedió a prender ¿a quién? A Pedro. ¿Quién era Pedro? El principal líder religioso del momento de aquellos cristianos que se estaban levantando. O sea, ¿cómo le doy el favor a los judíos? Primero mato a uno y ahora agarro a su líder principal. Esto es muy político. Y eso es lo que el rey estaba haciendo. Es típico de ellos. Si le gusta a la gente, no se trata si esto está bien o está mal, ¿no? Ustedes saben que en la política esto funciona así. No se trata si esto está bien o está mal. Se trata si esto me va a traer algún grado de votos en la siguiente elección, ¿cierto? Así funciona muchas veces, lamentablemente. Hasta este punto, en el texto, en el versículo 3, Herodes había logrado matar a Jacobo, hermano de Juan, y encarcelar a este líder conocido, Pedro. Y el versículo 3 vuelve a decir, eran entonces los días de los panes y levadura. El verso 4 dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, hermanos. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Era la misma figura del tiempo de Jesús. ¿Recuerdan que Jesús fue encarcelado en tiempos de Pascua? Y al final, en ese periodo, Él sería expuesto frente al pueblo y el pueblo votaría. ¿Qué hacemos con Él? ¿Se acuerdan? Es al mismo tiempo. Pedro estaba viviendo la misma experiencia que Jesús. Estaba encarcelado y ¿qué iba a hacer Herodes? Lo iba a sacar frente al pueblo en tiempo de Pascua para que ellos decidieran ¿a quién matamos? ¿A Pedro o a otro? Era la misma figura, hermanos. Sucede en la misma época en que Herodes Antipas, otro Herodes, había ordenado la muerte de Juan el Bautista y también aquel que tuvo ese factor crucial en la época de la crucifixión de Jesús. Existía Herodes Antipas, que estuvo en la época de Cristo. Estuvo también Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel que mandó a matar los niños cuando Jesús era un niño de 2 años. ¿Recuerdan el sermón pasado? Pero este Herodes era el Herodes Agripa, o también llamado Herodes el Tetrarca. Fíjense lo que el texto dice en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué pasaba? ¿Pero la iglesia qué hacía? La iglesia sin cesar estaba orando a Dios. ¿Por quién? Por él. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles. O sea, sería una buena pregunta para hacernos, y probablemente ellos lo estaban viviendo. ¿Quién parece hasta este minuto que tiene el control de la situación? Herodes, ¿no? Parece que Herodes tiene el sartén por el mango, porque mató a uno de sus importantes discípulos y al líder de la iglesia está en la cárcel. Todos los judíos están contra los cristianos y están siendo perseguidos. ¿Quién parece que tiene el control? Los malos, el rey. Y no es extraño que esa sensación los cristianos también la vivamos, que nuestros enemigos pareciera que tienen el control, pero no, Dios siempre gana y eso es importante de entenderlo. Y por eso no es extraño y es muy probable, y me ha tocado observarlo en mi propia vida como en la vida de la iglesia, en consejería, que los cristianos también se preguntan, a veces no hablándolo, pero sí por dentro, ¿realmente Dios tiene el control? ¿Realmente Dios me va a sacar de este problema? ¿Realmente Dios puede hacer algo en esta situación tan difícil? ¿O será que no? ¿O será que me voy a perder? ¿O será que mi vida se va a destruir? ¿O será que todo lo que he pensado de Dios no es real? No es extraño ese tipo de experiencia.
No es extraño. ¿Se le pasó a Dios la situación? Justo cuando Dios miró para el lado, le mataron a Jacobo. Miró para el otro a ver a Jacobo y le encarcelaron a Pedro. ¿Es así Dios? ¿Dios está fuera de control o Él tiene el control? Son preguntas importantes. ¿Dios lo verá así? Evidentemente no, hermanos. Cuando vemos las Escrituras, cuando miramos aquello que le sucedió a Jacobo, hermanos, uno de los discípulos importantes del Señor fue asesinado a espada. ¿Eso está fuera del plan de Dios? ¿Dios está fuera del control de aquello? Por favor, acompáñeme a Marcos 10, 35 al 40 y miremos una experiencia previa donde Jacobo conversó con el Señor Jesús. Vamos a mirar Marcos 10, 35 al 40. Entonces Jacobo, aquel Jacobo que después murió a espada, y Juan, su hermano, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La petición, lo que ellos estaban pidiendo, bien interesante, ¿no? Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, no sabéis. O sea, ustedes no están entendiendo lo que ustedes están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? El Señor les estaba diciendo: ¿ustedes están claros que quieren estar conmigo en ese lugar y pasar lo mismo que yo voy a pasar? O sea, ¿ustedes están claros que ustedes van a estar conmigo ahí arriba, pero van a tener el tipo de muerte que yo voy a tener? Ellos dijeron, ¿qué dice el texto? Podemos, toma. Lo que pedáis os será hecho. Podemos lo que tú vas a vivir. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. O sea, el Señor dijo, su oración será contestada. Beberéis. Y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Hermanos, Jesús se está refiriendo a su muerte. Jesús se está refiriendo a esa copa. Y ellos no saben en realidad lo que están pidiendo. Pero el Señor concedió, a ellos les tocaría. Y entonces Jacobo no moriría por sorpresa, sino es parte del plan de Dios para su vida y su gloria. Porque incluso la iglesia se ha desarrollado justamente frente al martirio de muchos creyentes. Y otros creyentes que han visto eso se han llenado de fe y han expandido el evangelio por el mundo. El martirio de sus santos ha sido el motor muchas veces para que la iglesia crezca. Y aquí, evidentemente, a través del martirio y esta muerte de un líder de la iglesia, Dios nuevamente se estaba glorificando. Una forma dura para nosotros demostrar que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios nos enseña en estas cosas qué grande es Él, cuán soberano es Él. Aunque para nosotros pareciera que todo está siendo perdido por Dios, está fuera del control de Dios, nada está fuera del control de Dios. La muerte de Jacobo no era una sorpresa. A Dios no se le fue la muerte de Jacobo. Dios la había determinado y preordenado mucho tiempo antes. No era sorpresa. Por eso, hermanos, ¿qué podemos aprender de este texto? Que los cristianos también glorificamos a Dios en la vida, pero también en la muerte. Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, podemos glorificar a Dios en la vida, pero también en la muerte. Y Dios no pierde el control de eso. Nuestras muertes y en la manera que éstas sean, Dios las ha predispuesto para su gloria y el beneficio de sus hijos, hermanos. Ahora Pedro, en este pasaje, es llevado a la cárcel. Llevaba ahí aproximadamente una semana, pero quedaban más desafíos. Miren el versículo 6 del libro de los Hechos. Y cuando Herodes le iba a sacar, esta idea de que le iba a sacar, lo voy a sacar para presentarlo al pueblo y que sea juzgado si vive o si muere, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esta es la noche anterior en que lo van a matar. La noche anterior. ¿Cómo estarías tú? Uno podría preguntarse,
pero Señor, ¿por qué no haces algo? Y no lleva un día, lleva varios días en la cárcel, varios días. Pedro está en la misma situación que el Señor y le iba a suceder. ¿Cómo estaba Pedro en ese momento? Durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. Durmiendo, hermanos. ¿Por qué está durmiendo? Porque también esta escritura nos muestra que podemos aprender a esperar su tiempo. A su tiempo. Cuando Dios diga, no cuando yo diga. Por eso 1 Pedro 5:7 nos recuerda que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Aunque parece que todo se está perdiendo, aunque parece que todo se va a destruir, aunque parece que ya no tenemos futuro, no. Aunque parece que todo se va a caer, hermanos, Dios siempre gana. Y los que están de su lado ganan con Él. Amén. Entonces, ¿tiene sentido afanarse? ¿Tiene sentido ponerse ansioso? No, no tiene sentido si entendemos esto en el fondo de nuestro corazón. Porque el mismo Dios que tiene control de la vida de Jacobo, que fue muerto a espada, es el mismo Dios que tiene el control de Pedro, que lleva varios días en la cárcel y al otro día lo matan. Es el mismo Dios. Y es el mismo Dios que tiene el control de nuestras vidas y de toda nuestra familia, hermanos. Entonces Pedro no tiene que preocuparse. Y la muestra clara de este texto es que Pedro lo liberaron, pues, hermano, y lo liberaron sobrenaturalmente. Dios lo liberó la última noche antes de matarlo. Y esto es bien interesante. Esos días en que Pedro estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿No se lo han preguntado alguna vez cuando uno ve problemas? Cuando yo he visto problemas en mi vida, en la vida de la iglesia, y he orado y le he preguntado, y pasan los días y pasan los meses, y no he visto los cambios que me hubiera encantado ver. ¿No se han preguntado algunas veces, o soy el único nerd que se pregunta estas cosas? ¿Y qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿No se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué mi vida se está cayendo a pedazos? ¿Por qué mi familia se está cayendo a pedazos? ¿Por qué mis hijos se están perdiendo? ¿Y por qué, Señor, no haces algo? ¿No les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Y lo interesante de este texto que nos muestra, y que Dios hace esperar a Pedro hasta el último día, es que el tiempo de Dios no está sujeto a nuestras perspectivas. Los tiempos del Señor no dependen de nuestra opinión. Los tiempos del Señor dependen solamente de su soberana voluntad. Y que es buena, es agradable y finalmente es perfecta. Y eso tenemos que entender. Estamos terminando un año y vamos a comenzar otro. Y a pesar de que hemos visto probablemente en la experiencia personal situaciones muy difíciles y probablemente la estamos viviendo, Dios siempre gana. Y nosotros con Él. Lo que Dios entonces está haciendo a través de hacernos esperar su tiempo es que aprendamos a esperar en Él de verdad. No solo de boca, de verdad aprendamos a esperar en Él. Y saber que el resultado va a mostrar nuevamente que Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Siempre ha tenido cuidado de nosotros. Ante un accidente, ante una muerte por enfermedad, Dios está en control, hermanos. Dios está en control. Pensemos hoy día en lo que estaba viviendo esa iglesia nuevamente, la iglesia local, en el tiempo de estos apóstoles. Debe haberles dolido mucho que Jacobo muriera. No creo que haya sido indiferente para ellos, que uno de sus hermanos haya sido asesinado a espada. Tampoco creo que haya sido tan fácil el que Pedro, el líder de la iglesia, está encarcelado. Y es por eso que ellos estaban orando, dice el texto, ¿no? El versículo 7 en adelante nos dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué interesante, no es suficiente mucha luz, no despertó, el niño estaba durmiendo profundo. O sea, al otro día lo matan y está durmiendo profundo, la luz no lo despierta. Tuvo el ángel que tocarlo: ¡hey, despiértate! Despiértate. Y el ángel más encima le tiene que dar todas las instrucciones. Se despertó somnoliento.
Dice el verso 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Parece que está como medio dormido, ¿cierto? Hay algunos que se despiertan así, ¿cierto? ¿Los han visto? Como que parten como media hora después, son petroleros. ¿Ah? Les cuesta la partida en la mañana. ¿Cierto? Uno les habla y como que andan en el limbo, todavía con los ojos medio idos así. ¿Okay? Y el verso 10 en adelante dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y Pedro detrás del ángel, todavía medio adormilado. Ese es el contexto. Todavía él no cacha. Todavía cree que es una visión que está medio entre, ¿es real o no es real esto? Y camina, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, dice el texto, entonces Pedro, volviendo en sí, despertó, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Matarlo. Parece que Dios no estaba en control, ¿cierto? Pero Dios está en control. Y el que está en el lado del Señor siempre gana con Él. Y es muy gracioso, ¿cierto? Esto que le pasa a Pedro, porque recién toma conciencia, es como que dijera, ahora sí que creo que pasó esto. Esto sí fue verdad. ¿Verdad que un ángel me sacó? Porque ¿a dónde estoy? Estoy en la calle. ¿A dónde estaba hace un rato? Dormido en la cárcel y me iban a matar y ahora estoy en la calle. Esa es la realidad. Y esa noche está libre y luego que toma conciencia, ¿dónde se va él? Donde sus hermanos. Inmediatamente va donde sus hermanos. Verso 12. Y habiendo considerado esto, o sea, reflexionó, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué bendición leer eso. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando. ¿Por quién? Por Pedro. Ellos estaban orando por Pedro porque les importaba a Pedro. Amaban a Pedro. Y en su aflicción, ellos estaban orando por Pedro. Y es hermoso eso. Y en su debilidad, porque el texto nos muestra su debilidad. A pesar de su debilidad en su propia fe, ellos estaban orando por aquel que amaban. Y aquí aparece una historia bien particular. Esto está todo conectado con el sermón. Pero a continuación la historia del texto nos muestra, y es un poco gracioso lo que pasa aquí también, porque yo creo que Lucas quería mostrarnos estos detalles bien simpáticos. Se relata que había una joven llamada Rode, que estaba con los hermanos orando, ¿cierto? Ahí intercediendo, probablemente ahí todos muy acongojados por lo que estaban viviendo, estaban siendo perseguidos, no era una cosa poca, estaban encerrados, escondidos, mataron a Jacobo, Pedro en la cárcel, a ellos también los tenían con precio, todos orando para que Pedro sea liberado, y de repente tocan la puerta, y es Pedro hablando, hola, están aquí, y nos muestra, es como lo típico. Rode se acerca a la puerta y dice, ¿quién es? Y Pedro responde, ¿no? Pedro responde y ciertamente ella, como dice, nos muestra la escritura, al escuchar la voz, reconoce que el que estaba hablando, ¿quién era? Pedro. Pero lo interesante y lo simpático, que es tanta la emoción de ella que no le abrió la puerta. Salió corriendo para adentro a contarle a los demás. Y fue a contarle a todos los demás, fue a decirles a los que estaban orando. ¿Y cuál fue la respuesta de los que estaban orando? No le creyeron. No le creyeron. No le creyeron por aquel que estaban orando y alguien les dice, salió de la cárcel y ellos no creyeron. Miren lo que dice el verso 13. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, ¿estás? Otra manera de tratar a la hermanita. Estás loca. Pero ella aseguraba que sí. Entonces ellos decían, es su ángel. Yo no sé qué teología tenían ellos, ¿no? Estaba media rara su teología. Es como decir, no, si no es Pedro, lo mataron y es su espíritu el que está en la puerta. Fíjense lo que ellos están pensando.
pero por ningún motivo es la respuesta a la oración. ¿Estás loca? Y dice ahí el texto que más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Fíjense que la Biblia no nos dice para dónde se fue. Simplemente lo saca de la escena. Porque no es lo importante Pedro aquí. Lo importante es que veamos que detrás de toda situación Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y los que están del lado del Señor ganan con Él. Y es maravilloso ver esta escena porque los hermanos estaban viendo la oración contestada. ¿Y a qué fue Pedro? Justamente a confirmarle su fe y decirle: aquello por lo cual ustedes estaban orando se cumplió. Aquí estoy, libre. Su oración ha sido contestada. Entonces Dios gana aun cuando parece derrota, pero Dios también gana a través de su iglesia, hermanos. Dios también gana usando su iglesia. Y eso es importante. Los miembros de la iglesia, como dice el texto, estaban orando, estaban en lo correcto, ¿no? Estaban haciendo lo que hay que hacer, orar. Y estaban orando por Pedro. Y lo interesante es que Dios trabaja por medio de la oración de personas como nosotros, que somos débiles. Y aquí vienen buenas preguntas. Lucas hace un énfasis que ellos estaban orando sin cesar. El versículo 5 lo decía. Y Lucas quiere que nos demos cuenta en la práctica que cuando Dios responde, cuando Dios está trabajando, cuando Dios está obrando, no lo hace desconectado de la oración de su pueblo. Dios obra a través de la oración de su pueblo. No es que nosotros manejemos a Dios, pero Dios decidió obrar a través de la oración de su pueblo. Y es por eso que es importante estar orando. Dios lo hizo porque oraron. Dios lo hizo porque nosotros clamamos mucho. ¿O lo hacen porque lo pedimos con mayor devoción? ¿Por qué Dios lo hace? ¿O simplemente es independiente de nosotros? Dios lo hace sin que nosotros participemos. Esas son las preguntas importantes. Si el mismo Dios soberano, el que hace siempre lo que quiere, decidió obrar a través de su pueblo, hermanos, esa es la comprensión que tenemos que tener de la oración. Dios nos da el privilegio de compartir con Él su voluntad. Y cuando nosotros oramos, nos conectamos con su voluntad. Y Él obra conforme a su voluntad. Y nosotros oramos conforme a su voluntad. Dios nos da ese privilegio. Este Dios soberano, es un Dios soberano también de nuestras oraciones. Y nos permite, hermanos, trabajar dependiendo de Él en todo tiempo. Y es hermoso pensar que la oración del pueblo de Dios tiene poder, pero no intrínsecamente en la iglesia, sino en el Dios grande y todopoderoso. Y cada vez que oramos, nos unimos a su voluntad. Y cuando oramos conforme a su voluntad, dice la Escritura, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios trabaja, hermanos, no independiente del pueblo de Dios. Aunque Dios es soberano, Él decidió obrar a través de la iglesia. Por eso es importante que estemos en oración. Por eso es importante que estemos clamando siempre. Gran parte, hermanos, de estas personas que estaban ahí vieron los milagros de Jesús. Estas personas vieron que Cristo resucitó. Estas personas vieron Pentecostés, vieron cosas sobrenaturales impresionantes, hermanos. Vieron cómo Pedro sanaba gente. Y sin embargo, nos deja claro que a pesar de todo eso, ellos no creyeron que Pedro había salido de la cárcel. También dudaban. Aquí hay incredulidad en el texto. Aquí hay una incredulidad en ese pueblo. Y, hermanos, ellos estaban orando para que saliera y cuando Rode les dice, no creyeron. Miremos por favor Santiago 5, 17 al 18. Es parte de la naturaleza humana, hermanos, el que a veces fluctuemos. Santiago 5, 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En el contexto de Santiago, y lo quiero usar de ejemplo para reafirmar lo del libro de los Hechos. Santiago está hablando de que la iglesia debe orar.
Y les reafirma también y les comenta un ejemplo de oración del profeta Elías. ¿Y qué es lo que dice del profeta Elías? Que era un hombre también sujeto a pasiones. Que no siempre su fe está en el tope máximo del 100% de fe. Que es como nosotros. Porque nosotros a veces oramos y hay un telón de fondo, es ojalá Dios los haga. Oramos muchas veces y dejamos de orar porque no sabemos si Dios contestará aquella oración. Y a veces oramos porque tenemos que orar, pero no tan convencidos en nuestro corazón de que Dios va a orar. ¿O me pasa a mí nomás eso, hermanos? La Escritura muestra en Santiago que Elías, el profeta, era un hombre sujeto a pasiones, que a veces dudaba, que a veces fluctuaba en su fe, que no era un hombre perfecto, que también tenía pasiones y que no siempre estaba muy arriba en su fe como un gran hombre de fe. Y eso es maravilloso porque la Biblia nos muestra y no nos compara con personas así grandes que son perfectas y nosotros somos de una categoría inferior. Nosotros somos los de lo que echó la ola, ¿no? Cristianos de media fe. Y los de la Biblia esos son de fe. No. Santiago era un hombre, nos muestra que Elías era un hombre sujeto a pasiones, que también fluctuaba, que también a veces lloraba y no sabía si Dios iba a responder a aquel clamor que él tenía en su corazón. Sin embargo, él oró y persistió en la oración. ¿Y qué pasó? No llovió por 3 años y 6 meses. 6 meses fueron, ¿no? 6 meses. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a orar, a pesar de nuestras fluctuaciones, Dios puede hacer grandes cosas, como contestó Elías. El punto de Santiago es esto: si Dios le contestó a Elías, ¿podrá contestarnos a nosotros, hermanos? Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar. Porque si nosotros oramos, vamos a estar del lado de aquel que siempre gana. No importa que fluctuemos. No importa que a veces hemos parado de orar porque nos hemos desalentado. A veces hemos estado orando por algo y no sabemos y decimos ya a lo mejor ya Dios ya no quiere esto. Y paramos. No. Siga orando. Siga orando. Porque Dios contesta la oración de sus hijos. Se cayó una pestaña, hermana. Dios contesta la oración de sus hijos. Amén. Eso es lo que el texto nos muestra. Y es precioso verlo, ¿no? Que Dios siempre gana a través de su iglesia y como ésta sea. Y si somos honestos, llamamos a oración y siempre vienen pocos. No somos tan, wow, qué buenos para orar somos en la iglesia. Pero llamemos un asado. Pero Dios usa nuestros pequeños esfuerzos. No significa que nos vamos a relajar y no nos vamos a exhortar a orar. Pero hermanos, nosotros también somos personas sujetas a pasiones como Elías. Y Dios siempre gana a través de su iglesia. Mientras la santifica, la sigue obrando en ella y sigue haciendo milagros, prodigios, señales a través de personas imperfectas como nosotros. Esa es la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia está siendo santificada por la obra de Cristo. Amén. Entonces Dios siempre gana a través de su iglesia, pero también, y el último punto, Dios siempre gana en su juicio y en su propósito final. Recuerden, Herodes Agripa, o llamado Herodes el tetrarca, es el Herodes de este tiempo. Y al principio del capítulo comenzó hablándonos de este Herodes. Después salió Herodes de la narrativa y al final del capítulo vuelve a hablarnos del rey Herodes. ¿Qué nos dice el verso 18? Luego que fue de día, o sea, al día siguiente, hubo no poco alboroto. Eso es para hablar muy protocolarmente que quedó la grande, ¿cierto? Quedó la grande con lo que acababa de pasar. No hubo poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Porque es un tremendo problema, hermanos. 4 grupos de 4 soldados romanos de la guardia romana fueron puestos. O sea, la mayor seguridad de la época fue puesta para salvaguardar que Pedro estuviera en la cárcel. Y eran, la guardia romana, eran grandotes, no como algunos guardias que uno ve de repente en el supermercado, flaquitos así, ¿cierto? Que no le meten miedo a nadie. No, esto era la guardia romana.
tipos entrenados para matar, grandotes, con armadura, en grupos de cuatro grupos de 4, simplemente para que un hombre no saliera de la cárcel. Y salió de la cárcel por el poder de Dios. O sea, no poco alboroto generó esto, nos dice el texto. Los soldados estos que eran entrenados en ese momento fueron dejados a un lado simplemente porque Dios determinó sacar a Pedro. El verso 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Mató a los guardas, los mató a todos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y no es extraño, ¿no?, que cuando, como Herodes muestra, cuando sus objetivos no fueron logrados, él se molestó mucho. Y el verso 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Aquí estamos nuevamente en temas políticos, ¿no? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Lucas es muy gráfico en el libro de los Hechos para mostrarnos lo que está sucediendo con el rey Herodes. Por otro lado, hay otra fuente, el historiador Flavio Josefo, que es un historiador judío romano. En sus libros hace referencia a este rey Herodes también como los otros reyes Herodes. Y dice en los escritos de Josefo que este rey ese día, hablando de ese día, que se vistió de ropas, de túnicas de plata, para que cuando el sol pegara, brillara frente a la gente. Ese era el orgullo de Herodes. Flavio Josefo registra ese momento en la muerte de este rey y él estaba vestido de ropas de plata. La escritura no nos dice el tipo de ropa, pero ¿qué hizo la gente? Voz de Dios. Es que está aquí hablando ahora, tú no eres hombre, tú eres un Dios. Eso estaba clamando la gente en ese momento. Y entonces se entiende, ¿no?, que Herodes aceptó el elogio. Lo aceptó. ¿Y qué pasó? Dice que murió comido de gusanos. Esta es una muestra de cómo Dios termina el orgullo, cómo Dios acaba con el orgullo. Josefo habla de que él murió fuertemente, con fuertes dolores de estómago, dice sus escritos. Lo que la escritura nos muestra que él no duró mucho. Flavio Josefo dice que dura 5 días. La escritura dice que después de ese momento, cuando él fue aclamado por el pueblo, él murió. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios siempre gana a través de su juicio. Los que se van en contra de Dios van a perecer. Y los que están del lado de Dios van a vivir. Hermano, ¿de qué lado estás tú? Del lado del Señor, ¿cierto? Estamos del lado del Señor. Herodes Agripa, que es el símbolo de la arrogancia, murió ese día. Y el Señor Jesús habló acerca del orgullo. Juan 5:44 dice así: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Nosotros existimos para la gloria de Dios. ¿Qué otro tipo de juicio? ¿Contra qué juicio Dios también va a venir? Contra todo el humanismo secular. ¿Qué es el humanismo secular? Aquel que dice que todo es del hombre, por medio del hombre y para el hombre. ¿Qué dice la Escritura? Todo es de Él, por Él y para Él. ¿Qué dice el humanismo secular? Todo es de los hombres, para los hombres y por los hombres. Hermanos, no, ese es humanismo. Y vamos a ver un ejemplo de eso en Daniel, capítulo 4, versos 28 en adelante. El rey Nabucodonosor dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esa arrogancia? ¿Le suena un poco arrogante lo que acaba de leer? Y ese es el humanismo secular. Aquel que dice, ¿no?, que todo es del hombre, por medio del hombre y para el hombre. Se trata de nosotros, se trata del hombre. Esa es la filosofía principal que tú siempre vas a encontrar en cualquier escrito fuera de la Biblia, que no surja desde personas que tienen conocimiento del Señor.
Es aquel tipo de escrito que nos dice que nosotros somos el centro del universo. Y fíjense lo que muestra el versículo 31 en adelante. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Cambió el discurso, ¿no? Y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y a la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios va a hacer eso. Dios lo ha hecho y Dios lo hará. Dios siempre gana también a través del juicio de todos aquellos que se oponen a su reino. Dios siempre gana, pero también su propósito final. ¿Cuál es el propósito de Dios con esta historia? Miren lo que dice el texto en el verso 24. ¿Qué dice el verso 24? ¿Quién gana al final? Dios siempre gana. ¿Cómo partió el capítulo 12? Partió con Jacobo muerto, Pedro preso y Herodes triunfando. ¿Cómo terminó el capítulo 12? Herodes muerto, Pedro libre y la palabra del Señor libre. El que está del lado del Señor, hermano, siempre va a ganar. Por eso nunca te alejes del Señor, a pesar de todas las cosas a veces que vamos a vivir. Dios siempre va a ganar, hermanos. El verso 25 dice: y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, vinieron a Jerusalén, llevándose también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y finalmente, si ahora miramos fuera de Hechos 12, veamos la historia al final de la historia, de toda la historia. Satanás, el mayor de los opositores de Dios. Apocalipsis 20:10, y con esto terminamos. Y el diablo, al final de todo, y el diablo, el que partió en Génesis 3, el diablo al final, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿De qué lado estás entonces? Del Señor, ¿cierto? Hermano, no temas, no temas. Aunque a veces pareciera que la vida se cae, a veces pareciera que todo se pierde de control, hermanos, el Señor siempre gana. Y así ha sido este año, y así será todos los años hasta que Él vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que agradezcamos al Señor, porque si estamos de su lado, ni siquiera fue gracia nuestra. El Señor nos escogió, el Señor nos llamó, el Señor abrió nuestro corazón, el Señor nos convenció de pecado, el Señor nos trajo a su redil, el Señor nos ha hecho sus hijos, por pura gracia, hermanos. Así que agradezcamos al Señor por este año y confiemos que el Señor va a estar con nosotros también el próximo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tu misericordia es grande, Señor.
Tú has mostrado tanta gracia con nuestras vidas que también podemos dar gracia a otros, Señor, con los cuales hemos tenido diferencias, Señor. Tú nos perdonas, nosotros perdonamos. Tú provees y nosotros proveemos. Tú, Señor, has sido misericordioso y podemos ser misericordiosos. Tú, Señor, nos has amado y podemos amar. Señor, gracias porque estamos de tu lado. Gracias, Señor, porque nos trajiste a tu pueblo. Somos de tu redil, ovejas de tu prado, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Señor, porque este año 2023 que está finalizando, tú has sido fiel a ti mismo, has sido fiel a tu palabra, y porque eres fiel a ti mismo, Señor, porque tú eres fiel a ti mismo, como citaba Jonathan al principio, Señor, en nuestra oración, nosotros no hemos sido consumidos. Señor, gracias, porque estamos aquí en pie y con nuestra familia, Señor, porque tú, Dios, has prometido y has cumplido. Señor, en esas promesas caminamos para el próximo año, Señor, esperando lo mejor para nuestras vidas, Señor. Esperamos lo mejor para esta iglesia. O esperamos lo mejor, Señor, para todos los proyectos en los cuales tú nos has dispuesto, Señor. Oramos, Señor, y confiamos y te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, antes de que nos vayamos, tenemos algunos avisos que dar. El primero de ellos es que durante este tiempo de verano, más bien lo que queda hasta marzo, va a haber una pequeña modificación en los días de oración. Yo sé que todos, como decía el pastor, todos estamos yendo a orar, ¿cierto? Así que todos estamos enterados. Pero vamos a cambiar el día de oración de los miércoles en la mañana. Lo vamos a pausar hasta marzo, ¿ya? Y vamos a seguir solo con el tiempo de oración de los días jueves en la tarde. Esto porque muchos de los que están encargados este tiempo van a estar de vacaciones o van a salir. Y desde marzo vamos a partir con una nueva dinámica de oración, ya más involucrados los grupos de conexión, como lo habíamos hablado hace algunas semanas atrás. Así que para que lo tenga en la retina. También tenemos como aviso el resultado de la evangelización que se llevó a cabo, la segunda, y le voy a pedir a mi hermano Juan Pablo que pase por acá para que nos pueda contar un poco cómo le fue en esta instancia de evangelismo. Hola, buenas tardes, hermanos. Queremos mostrarle unas imágenes para que sea más fácil el que se pueda poner en el lugar. Tuvimos el gran apoyo en esta ocasión de nuestros hermanos jóvenes, que hicieron un hermoso lienzo. Fue muy bonito la experiencia desde poder crearlo, pintar ahí en conjunto, nuestros hermanos mostraron su habilidad en eso, y poder mostrarlo en la calle. Orgullosos, donde todo el mundo estaba girando en torno a la Navidad, pero no la Navidad que creemos nosotros, en la Navidad del consumo, de estar todos apurados, muchos autos en la calle, y todos esos autos tuvieron la bendición de poder ver el cartel que ustedes están viendo acá, que Jesús nació en Navidad para morir por ti, por cada uno de nosotros. Y aparte de eso, nuestra hermana Anita también hizo un cartel muy bonito que dice Jesús el camino, la verdad y la vida. Y aparte de esos carteles, incluso los jóvenes y los niños estaban repartiendo tratados junto a nosotros y pudiendo predicar también a las personas que caminaban por el lugar. Nos sorprendimos, entregamos más de 450 tratados, hermanos, más una cantidad X de libros también del Evangelio de Juan, donde tuvimos una muy bonita recepción. Acá podemos ver a mi hermano José Luis con su esposa, sirviendo como matrimonio para la gloria del Señor. La siguiente foto nos muestra, perdón, la anterior, cómo nos veníamos ya retirando después de una larga jornada. Yo creo que estuvimos como 2 horas aproximadamente en el sector, todos contentos por haber servido al Señor en este esfuerzo. Allá al fondo chiquitito se veían los niños y arriba, y aquí me voy a detener un poco, se ve un vehículo. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver un vehículo con la historia de la predicación? Y voy a invitar a mi hermano Milenko, que él les va a contar por qué está esa foto de ese vehículo. Me querían raptar. Claro, me devolvieron, sí, lamentablemente.
Bueno, fue una instancia muy bonita y lo que ocurrió fue es que nosotros estábamos con el cartel en esa avenida para ambos lados y justo al medio del camino se paró una camioneta. Y era una persona que me preguntó, oiga, ¿tú sabes ungir? Le dije, no tengo aceite, pero no, me dijo, ¿tú sabes ungir? Sí, te puedo orar por ti. Y empecé a orar ahí en medio y teníamos el taco ahí. Entonces después él me dijo, no, mira, vamos más para allá. Yo me subí a la camioneta, y nos estacionamos a un costado y ahí él me contó la realidad de su vida, qué es lo que le estaba pasando, que en el fondo mucho tiempo quería matarse, que quería quitar su vida, que tenía problemas matrimoniales. Yo al hombre lo sentí con un peso, también me mostró las marcas también de lo que se cortaba. Entonces, bueno, ahí el Señor me dio palabra para él, oramos, yo oré por él, estuvimos harto rato ahí orando, él me contaba muchas cosas, yo también igual lo dejé invitado para la iglesia, igual le guardé su WhatsApp, él se llama Javier González, para que esté orando por él, porque yo lo vi muy aproblemado. Sí tenía conocimiento de la palabra, pero lo vi muy quebrado, entonces, pero después de eso él como que se tranquilizó, después de la semana yo le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo que estoy más tranquilo, pero seguir orando por él, o sea, más que nada es como el Señor prepara todo, o sea, el Señor le puso la intención en el corazón de esa persona, estábamos nosotros en ese momento indicado y a mí también me tomó ahí porque así me descolocó, me desorbitó. Pues. Entonces yo me subí nomás a fe nomás, pues. Yo podría haber sido cualquiera. Pues. Así que me subía y entonces fue muy, muy bonito. Oramos también harto, ahí estuvimos, yo le decía que los problemas que podía tener no son más grandes que el poder que tiene el Señor. Entonces, eso también le decía que ore, porque él me contaba que ha probado, que no sabe qué le pasa, que no puede quitarse este peso, quiere quitar su vida. Y en el fondo yo le dije, mira, si tú no has podido y eso no ha tenido éxito, es porque el Señor no lo ha permitido, le dije. Entonces, el Señor nos tiene un propósito para cada uno de nosotros, entonces independiente de las cosas que tú puedes haber hecho, busca el arrepentimiento y el perdón en Él, dije. Entonces, pero estuvo bien bonito, bien hermoso. O sea, en el fondo uno ve que esto hay fruto. A lo mejor todo esto nos preparó para que ese joven se acercara a nosotros, no sé, o sea, cómo opera el Señor. Entonces, creo que es de gran importancia la evangelización, a pesar de que uno puede estar con el miedo, porque igual hay gente que rechaza el tratado y uno no es de piedra también, pues igual se sensibiliza, oye, chuta, no me lo acepto. Entonces, pero fue bonito y espero que también él, acuérdese de él, por favor, de Javier González, orar por él, orar por su vida. Yo le di la dirección, pero estaba muy aproblemado, pero después se fue como con paz. Bueno, el Señor hace eso, el Señor trae esa paz. Yo le decía que busca esa paz, o el agua también, igual como la mujer samaritana. No sé. Así que eso, pero fue muy hermoso, muy bonito y fue un momento gratificante. Eso. Para la gloria del Señor, hermano. Entonces, queríamos compartir eso porque si pensamos que desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó ese momento exacto, la gloria del Señor que pudimos estar ahí para alabarlo en esa obra. Y aquí estamos los hermanos que pudimos participar, unidos, gozosos. Y la siguiente, por favor. La invitación es para ustedes ahora. Todos los meses idealmente vamos a salir, una vez al mes. Y en enero, que todavía no parte enero, pero ya le adelantamos que vamos a volver a salir. Así que si usted se ve inquietado por el Señor, lo que cuenta nuestro hermano Milenko, y cualquier otra historia, si usted le pregunta a los hermanos que veo en las fotos, hay muchos testimonios. La pregunta es si usted quiere participar. Así que lo invitamos, pueden hablar conmigo, la hermana Ingrid, nuestro hermano Luis Lazo, para poder unirse y prepararnos, y en enero que usted sea un instrumento en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano.
Bien, hermanos, otro aviso que tenemos que es muy importante. ¿Alguien sabe lo que pasa el próximo domingo? Aparte de ser domingo 7. Ojo ahí. Hay bautismos, ¿ya? Pero no solo bautismo, vamos a poder celebrar el aniversario de nuestra iglesia. Así que vamos a tener un día de recreación después del culto. Acá en Palabra de Vida están todas las dependencias pedidas y vamos a tener, como decían mis hermanos, bautismos. Así que nos resta que se puedan inscribir, ¿ya? Si van a invitar a alguien, avísennos. Está la hermana Ingrid, estoy yo, si es que van a traer a alguien más para que podamos ver el costeo. La mayoría, o para lo que son parte de la iglesia, lo va a costear la iglesia, lo que es la entrada. Pero es muy importante que usted se pueda anotar para que tengamos registro de qué cantidad de personas vamos a tener ese día. ¿Sí? No lo veo muy motivado, pero ya está pedida la fecha y está agenda, así que, bueno, los que quieran venir, bienvenidos. Importante de eso, las personas que se van a bautizar, los que han hablado y se han inscrito, por favor, terminando ahora, se van a hablar con la hermana Ingrid para que se puedan probar las túnicas, ¿ya? Eso es muy importante, se puedan probar las túnicas y se las puedan llevar para traerlas el próximo domingo. También quiero darle la oportunidad a mi hermano Juan Aros, que nos va a dar un aviso respecto al grupo de jóvenes, no tan jóvenes, pero jóvenes aún, por ahí. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. El próximo sábado 6 de enero 2024 va a ser nuestra última y primera reunión de jóvenes adultos. La última del 2023 para terminar este año. Bueno, hemos tenido 3 reuniones solamente, pero empezamos este año 2023 a reunirnos con los jóvenes adultos desde 18 a 52, como yo. Gracias, hermano. Y el próximo sábado 6 a las 7 de la tarde nos vamos a reunir en un lugar que le vamos a dar la dirección por interno. Ahora, si se quieren inscribir, si tiene esa edad, por favor, de 18 a 29 años, porque yo tengo recién 30, entonces de 18 a 29, para que se pueda inscribir conmigo o con mi esposa también. Y vamos a estar dando el lugar donde nos vamos a reunir para también saber cuánta carne vamos a comprar. Ahí se animaron al tiro. ¿Ya? No, es para saber la cantidad de personas para poder comprar lo que vamos a compartir ese día sábado. ¿Ya? Otra cosa más, con respecto a la escuela dominical, hermano, nosotros ya desde la próxima semana está activo el campamento acá en Palabra de Vida. Entonces también encargarle a ustedes la responsabilidad que tenemos como padres, porque ya no vamos a estar solos acá. Va a haber harta gente, hartos jóvenes, otras personas también dentro del lugar. Entonces para que estemos ahí nosotros atentos, ¿ya? Con nuestros hijos. ¿Ok? Dios les bendiga, amados. Bien, hermanos, también quiero avisarles, el próximo martes ya partimos nuestra nueva campaña de alimentos, así que se los pido para que lo tengan en sus mentes y sobre todo para que estén orando, porque con eso podemos bendecir a familias que hoy día están pasando alguna necesidad y siempre es importante que podamos estar apoyándoles, no solo en nuestras oraciones, que yo sé que lo hacen, sino también supliendo las necesidades físicas y reales que ellos tienen. Y por último, tuvimos cumpleaños esta semana. Los voy a nombrar a todos y después aplaude, para que no vaya a pensar algunos que le aplaudimos más que otros, ¿cierto? Para que filtremos las afinidades. El martes 26 de diciembre estuvo Trinidad Altimira. El miércoles 27 estuvo nuestra hermana Karina Rubilar y Sofía La Paz. El sábado 30 estuvo nuestra hermana Ingrid Sánchez y Joaquín Burgos. Y hoy domingo está nuestro querido Nachito, Ignacio Reyes. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos y deseamos que el Señor les siga dando muchos años más para que disfruten del Señor y para que bendigan la vida de la iglesia también. Les voy a invitar a ponerse en pie, por favor, para que nos despidamos con una oración.
Señor, te damos gracias porque hoy nos permitiste llegar a este lugar, Señor. Hemos oído tu palabra, hemos alabado tu nombre, Señor, hemos elevado oraciones, hemos pedido y rogado por aquellas cosas que nos inquietan, Señor. Y también nos has dejado con desafíos, Señor. Y hoy día que estamos prontos a el cierre de un proceso cíclico, Señor, para muchos de nosotros queremos ponerte a ti como prioridad en nuestros corazones, Señor. Muchos de nosotros tenemos planes y proyectos para este año que viene, Señor, y queremos desde ya someterlos a tu voluntad, Señor. Queremos que tú nos ayudes a ser mejores cristianos, Señor. Que cuando declaremos con nuestros labios que somos hijos tuyos, Señor, nuestras acciones reflejen, Señor, la integridad y la vida en amor, Señor, que marca a los hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todas las cosas, Señor. Danos gracia, danos sabiduría, danos entendimiento, danos amor, danos pasión, Señor, por la gloria de tu nombre. Dios, para que todo lo que hagamos, Señor, sea que estemos en la casa, que criemos, que seamos esposos o que trabajemos, Señor, o que seamos hijos, que todo lo que hagamos, Señor, podamos hacerlo para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. No dejamos de orar por nuestros hermanos que están pasando necesidad, Señor, por los que están afligidos, por los que están viviendo momentos complicados, Señor, por los que están en recuperaciones físicas, Señor, por aquellos que están con su salud deteriorada, Señor, por los que están en aflicción económica, Dios, por los que están en aflicciones matrimoniales, Señor, o en aflicciones con sus hijos, Señor. Queremos rogar que tu gracia nuevamente, Señor, sea sobre sus vidas, Señor. Extiende tu misericordia, danos más de conocimiento de ti, Señor. Haznos hombres y mujeres sabios, Señor. Que podamos tener temor de ti, Señor. Que te pongamos a ti por delante, Señor. Y hoy día, Señor, que seguramente muchos vamos a tener la oportunidad de celebrar, Señor. Ayúdanos a celebrar con mesura también, Señor. Ayúdanos a reconocer que si llegamos a este punto hoy día, fue tu gracia la que nos sostuvo cada día del año, Señor. Y te queremos pedir lo mismo para este año que viene, Señor. Glorifica tu nombre a través de tu iglesia. Bendícenos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a amarte cada día más. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.